Imagina que estás caminando por un bosque tranquilo y de repente te encuentras con los restos de un antiguo campamento romano. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Ahora, imagina que entre piezas de armadura y herramientas oxidadas hay objetos que simplemente no tienen sentido. Un récord de bronce con marcas que nadie entiende. Unas garras de hierro aterradoras. Espadas en miniatura que son demasiado pequeñas para luchar, pero demasiado elaboradas para ser solo juguetes. La pregunta que no quiere quedarse callada es, ¿qué hacían allí estos objetos? No hay ninguna descripción en los libros. No hay ningún manual romano que lo explique. Estas cosas aparecen como piezas de un rompecabezas perdido en el tiempo, jugado en el medio del campo. Y lo más curioso es que los soldados romanos no eran desordenados, ¿ves? Cada cosa en el campo tenía una función muy clara. No se quedaron con nada a cambio de nada. Así que si estos objetos estaban allí, es porque servían para algo. Pero aún no hemos averiguado qué. ¿Eran herramientas secretas? ¿Símbolos sagrados? ¿O rastros de prácticas que Roma trató de ocultar al mundo? En el video de hoy, echaremos un vistazo más de cerca a estos hallazgos. Y tal vez al final veas a los romanos con otros ojos. Espera un momento. Antes de continuar, necesito tu ayuda. YouTube solo lanza este video a más personas si tiene mucha interacción. Es decir, sin tu comentario, este conocimiento puede quedar enterrado y nunca llegar a quienes lo necesitan. ¿Has comprobado si estás registrado? Estamos casi llegando a la meta de 10,000 suscriptores, y solo contigo esto sucederá. Cerramos este objetivo hoy. Si este contenido tiene sentido para ti, comenta, Si no estás de acuerdo, comenta 0, y dime por qué. Quiero ver al menos 100 comentarios aquí, para que YouTube entienda que este tema necesita ser difundido. Entonces comenta ahora, y forma parte de esta misión, para revelar los secretos de la antigua Roma. Solemos imaginar a los romanos como maestros de la organización, de la guerra, de la construcción, y con razón. Sabían exactamente cómo montar un campamento militar en pocas horas, con todo en su lugar. Carpas, paredes, cocinas, incluso un sistema de alcantarillado. Era un verdadero ejército itinerante. Pero lo que poca gente sabe es que, en medio de todo esto, algunos objetos excavan una duda en la mente de los arqueólogos hasta el día de hoy. Durante décadas, se han encontrado artículos que no coinciden con el estándar romano, cosas que no están en ningún manual militar de la época, ni en las cartas de los generales, detalles que no aparecen en los libros de historia, pero que estaban ahí, enterrados junto a las herramientas, armas y escudos. Y eso es lo que lo hace más fascinante. ¿Por qué los romanos, que registraron tanto, dejaron estos objetos en la oscuridad? ¿Son pistas sobre los rituales internos del ejército? ¿Artículos de protección espiritual? ¿Herramientas de función secreta? Antes de hablar de los objetos extraños, vale la pena entender una cosa. Los campamentos romanos no fueron improvisados, todo lo contrario. Cuando una legión se detuvo, fue como si una ciudad entera apareciera de la nada. Había una calle principal, una plaza, una zona para los comandantes, un lugar para que durmieran los soldados, espacio para herreros, cocineros, curanderos. Todo muy bien planeado. Estos campamentos siempre seguían el mismo formato. No importaba si estaban en el desierto, en el bosque o en la cima de una montaña. Era como si tuvieran una planta lista y todos ya supieran exactamente dónde pararse. Pero no fue solo una estrategia de guerra. En el interior también había rutina. Los soldados entrenaban, comían, descansaban, hacían ofrendas a los dioses e incluso celebraban pequeñas victorias. En otras palabras, era más que un campamento. Era un microcosmos de la cultura romana, que funcionaba en medio de la nada. Y es precisamente por eso que cuando algo se desvía del estándar, llama tanto la atención. Porque si todo estaba tan bien calculado, tan controlado, por lo tanto, un objeto que no es parte de la maquinaria militar
Solo podría estar allí por una razón especial, tal vez ligado a la fe, tal vez a la superstición, quizás a un secreto celosamente guardado. Y es en este escenario organizado, casi militarmente sagrado, donde los misteriosos objetos comenzaron a aparecer. En una de las excavaciones, los arqueólogos encontraron algo curioso: un disco de bronce, liso, redondo, pero con algunas marcas extrañas en los bordes. No parecía formar parte de un arma, ni de una herramienta ordinaria. Y lo más extraño, nadie podía averiguar para qué era. Algunos estudiosos piensan que podría ser un tipo de instrumento de medición, quizás utilizado por los ingenieros romanos para calcular las distancias o la posición del sol. Tiene sentido, después de todo, que los romanos fueran grandes ingenieros. Pero luego surgen otras teorías. Hay quienes dicen que el álbum pudo haber tenido una función religiosa o simbólica. Tal vez se trataba de un objeto ritual, vinculado a prácticas protectoras o a la suerte antes de una batalla. Y hay una tercera hipótesis, más controvertida, que sugiere que el disco era una especie de amuleto colectivo que se pasaba entre los soldados como una forma de asegurar el equilibrio cósmico en el campamento. Algo místico, lo sé, pero ¿vas a decir que no tienes curiosidad? Lo cierto es que nadie ha sido capaz de golpear el martillo. Está ahí, en los archivos arqueológicos, fotografiado, estudiado, y sin embargo, es como si faltara la pieza principal del rompecabezas. Este ya tiene una energía diferente. Entre los artefactos excavados en los antiguos campamentos, aparecieron algunas piezas hechas de hierro, con puntas curvas y afiladas, que parecían ganchos. A primera vista, incluso podrían ser herramientas, tal vez utilizadas para remover carbones, manipular carne, cuero, o algún trabajo pesado. Pero había un detalle incómodo. El formato era demasiado cruel. Estas garras tenían proporciones que se asemejaban más a instrumentos de castigo que a algo de la vida cotidiana. La curvatura, el peso, el acabado, todo daba la impresión de que se hacía para causar dolor. Y fue entonces cuando surgieron dos líneas de interpretación. La primera, más conservadora, dice que quizás eran utilizados por los carniceros, dentro del campo, o por los herreros, en actividades muy concretas. Pero incluso entre los expertos que defienden esto, hay malestar, porque el diseño parece exageradamente violento para una función tan común. La segunda línea de pensamiento es más oscura y más difícil de tragar. Según algunos estudiosos, estas garras podrían estar relacionadas con rituales de castigo militar, recordando que la disciplina dentro de una legión era brutal. Un soldado que desobedecía las órdenes podía ser azotado, expulsado, o incluso ejecutado frente a sus compañeros de equipo. Hay registros de prácticas como la aniquilación, donde 1 de cada 10 soldados murió cuando una unidad se rebeló o se retiró en combate, y objetos como estas garras podrían formar parte de estas ejecuciones públicas para servir de ejemplo y mantener el control psicológico del grupo. Pero no se detiene ahí. Los teóricos más audaces barajan otra posibilidad: el uso de estos instrumentos en rituales simbólicos secretos, vinculados a cultos internos del ejército. Roma absorbió las costumbres religiosas de varios pueblos, incluidas las creencias paganas que involucraban sangre, dolor y sacrificio como una forma de conexión con los dioses. Y algunos objetos así, tal vez sobrevivieron como parte de estas prácticas ocultas. Sea como fuere, el misterio permanece. ¿Por qué guardar un objeto así en medio de un campo disciplinado, donde todo estaba catalogado y funcional? ¿Y por qué aparece en más de un yacimiento excavado, con formas similares, como si estuviera estandarizado? Si este contenido tiene sentido para ti hasta ahora, haz esto. Dame una señal. Comenta uno a continuación para que sepa que estás conmigo en este viaje. Y recuerda, YouTube solo difunde este conocimiento si tiene mucha interacción. Si aún no has comentado, ahora es el momento. Quiero ver este video lleno de opiniones para que este tema siga llegando a más personas.
Hay cosas que la historia no revela en los libros, pero el suelo romano a veces habla más que cualquier pergamino. Esta vez lo que llamó la atención de los arqueólogos no fue el tamaño, sino el detalle. En varias excavaciones de campamentos romanos han aparecido miniaturas de gladius, esa espada corta utilizada por los soldados romanos. Pero estas versiones eran pequeñas, delgadas, imposibles de usar en combate, algunos de metal, otros de hueso o madera tallada, y casi todos ellos con algún tipo de inscripción o marca. Aquí viene la pregunta inevitable. ¿Por qué? Algunos arqueólogos apuestan por la explicación más sencilla. Eran juguetes. Los hijos de oficiales o soldados, tal vez hijos de colonos, podían tener acceso a los campamentos y, como todos los niños, les gustaba imitar a los adultos. Tiene sentido. Pero hay un problema. El nivel de detalle de estas espadas es muy alto. Algunos tienen inscripciones religiosas, nombres de dioses, incluso dibujos de águilas imperiales. Aquí es donde entra la segunda hipótesis. Serían amuletos protectores. Los romanos eran muy supersticiosos. Un soldado podía llevar un objeto de este tipo como una forma de invocar coraje, victoria o seguridad en el campo de batalla. No sería extraño. La vida militar era dura y cualquier forma de apoyo espiritual era bienvenida. Pero aquí viene la teoría que más divide opiniones. Algunos investigadores sugieren que estas miniaturas eran símbolos de juramentos secretos. Imagínese esto. Dentro de las legiones había grupos más pequeños, casi como hermandades, círculos de confianza, con sus propios rituales. Un objeto como este podría representar unirse a un grupo de este tipo. Un pacto sellado no solo con palabras, sino con un objeto físico, llevado como signo de lealtad. Como si dijera, juré por esta espada y llegaré hasta el final. Y esta teoría cobra fuerza cuando uno se da cuenta de que algunas de estas espadas fueron encontradas en lugares muy específicos de los campamentos, enterradas, escondidas o colocadas con otros objetos ceremoniales. Curioso, ¿verdad? Una pequeña pieza de metal puede contener más secretos que todo un campo de armas. Y lo más sugerente, estos símbolos, estos pequeños gladius, tal vez sobrevivieron no solo físicamente, sino en forma de tradiciones militares secretas que continuaron durante siglos. Y si pensabas que los misteriosos discos, garras y espadas en miniatura eran lo suficientemente raros, espera a ver qué más ha aparecido ya en estos campamentos romanos. Durante varias excavaciones, los arqueólogos han encontrado una colección de objetos que parecen salidos de una película de suspenso histórico. Y lo más loco es que, de nuevo, nadie sabe a ciencia cierta la razón de su existencia. Uno de los más curiosos son los fragmentos de espejos de bronce, pulidos por un lado y con inscripciones por el otro. Hasta aquí todo bien. Los espejos existían en la antigua Roma. Pero ¿por qué ponerles inscripciones? ¿Y por qué fueron encontrados rotos, enterrados junto a objetos religiosos? Hay personas que creen que se utilizaban en rituales de adivinación. Refleja la imagen de un soldado antes de una batalla, tal vez para tratar de predecir su destino. Una especie de espejo del alma. Otro hallazgo son las máscaras con rasgos distorsionados, hechas de cuero endurecido o cerámica. Algunas son caricaturas, otras aterradoras. ¿El uso de esto en un campamento militar? Nadie sabe. Pero hay quienes creen que podrían ser utilizados en ceremonias internas de las legiones, tal vez como una forma de enfrentar el miedo o representar entidades sobrenaturales. Como un teatro ritual, donde el soldado dejaba de ser el mismo y asumía otra personalidad antes del combate. Y también hay talismanes tallados en hueso o piedra, con símbolos que no pertenecen a la religión tradicional romana. Criaturas con alas, ojos dobles, seres con cuernos. Muchos arqueólogos ni siquiera pueden identificar el origen de estos símbolos, lo que hace sospechar que los soldados, al pasar por tierras extranjeras, absorbieron las creencias locales y las mezclaron con las suyas propias. O tal vez, y aquí,
Viene la parte espeluznante. Algunos objetos provenían de órdenes ocultas que existían dentro del propio ejército. Es como si hubiera un inframundo simbólico dentro de las legiones. Un lugar donde se mezclaban lo sagrado, lo supersticioso y lo siniestro. Y dejaron sus huellas en los detalles más olvidados. Y cuanto más se estudian estos objetos, más se da cuenta de que hay una capa de la historia militar romana que no está escrita en los libros, pero fue enterrado a la fuerza junto con estos enigmáticos artefactos. Hay un detalle que molesta a quienes estudian estos objetos. Algunos símbolos grabados en ellos todavía aparecen hoy en día, en los rituales modernos, en los grupos esotéricos, en los medallones, en los tatuajes, en los sellos. A veces el diseño es idéntico, otras veces parece una variación sutil, pero el origen es antiguo. La pregunta que queda es, ¿se han reinventado estos símbolos o han sobrevivido en silencio? ¿Se mantuvieron las tradiciones romanas secretas, ocultas durante siglos dentro de órdenes discretas, hasta que resurgieron en las prácticas actuales? Tal vez estos objetos no sean solo reliquias. Tal vez sean mensajeros de lo que nunca se ha borrado totalmente de la historia. Por supuesto, mucha gente mirará estos hallazgos y dirá, «Oh, eran solo herramientas perdidas, pedazos de superstición popular». Pero hay otras personas, y no son pocas, que creen que estos objetos indican algo mucho más grande de lo que imaginamos. Algunos sugieren que había grupos secretos dentro del propio ejército romano, con rituales cerrados, símbolos propios y prácticas que iban más allá de la religión oficial. Una especie de hermandad invisible que actuaba en las sombras de la legión. Y estos objetos serían la evidencia física de eso. Otros van más allá. Hablan de conocimientos antiguos que los romanos habrían heredado de civilizaciones aún más antiguas. Egipcios, etruscos, incluso los atlantes se unen a la conversación. Teorías que involucran astrología, magia, manipulación de energía, todas ocultas bajo el velo de la eficiencia militar. Y también están los más radicales, que hablan de contacto con entidades de otro plano, como si ciertos rituales practicados en el campo tuvieran el objetivo de abrir portales o buscar protección de fuerzas que no eran humanas. Puede parecer exagerado, y tal vez lo sea, pero la pregunta sigue martillando. ¿Por qué estos objetos estaban escondidos, enterrados, y hasta el día de hoy causan tanto malestar entre los estudiosos? Cuando falla la explicación lógica, el misterio crece. El Imperio Romano nos dejó legados increíbles: carreteras, leyes, arquitectura. Incluso el modelo de gobierno que usamos hoy en día tiene raíces allí. Pero junto a todo esto, también estaban estas pequeñas piezas olvidadas: discos, garras, máscaras, espadas en miniatura, cosas que han escapado a los registros oficiales, pero que siguen emergiendo bajo la tierra, como diciendo, no todo está contado. Tal vez estos objetos eran parte de rituales internos, tal vez símbolos de fe, miedo o poder, o tal vez eran algo aún más profundo, fragmentos de una realidad paralela a la que la historia tradicional nos presenta. Y ahora te lanzo la pelota. Después de ver todo esto, ¿qué crees que significaban realmente estos objetos? ¿Crees que eran solo herramientas? ¿O crees que eran parte de algo más grande, más secreto y quizás más peligroso? Escribe aquí en los comentarios. Su teoría puede abrir una nueva línea de pensamiento o incluso inspirar el próximo video. Si te ha gustado esta inmersión en el lado misterioso de Roma, deja el like, suscríbete al canal y activa la campana. Antes de irnos, echa un vistazo al video en la pantalla. Todavía hay mucho enterrado en el pasado romano que nadie se atrevió a mostrar, pero continuaremos excavando. Nos vemos allí.